este momento iniciamos el proceso de grabación. Bueno, muy buenas tardes para todos los presentes en esta actividad. En el día de hoy nos acompañan los docentes de la básica primaria de la Institución Educativa Distrital Ester Forero de la ciudad de Barranquilla y algunos colegas invitados a participar de la presentación del modelo de evaluación Videos Educativos Cortos, MEDEC. El objetivo principal de la actividad es dar a conocer el modelo de evaluación y su instrumento de ejecución, diseñados para evaluar videos educativos como son las microlecciones. La actividad está a cargo de las estudiantes de segundo semestre de la maestría en recursos digitales aplicados a la educación de la Universidad de Cartagena. La docente Luz Aida Bermejo Polo y quien les habla, Karina González Rolón. Esperamos que este espacio sea formativo y enriquecedor desde nuestro rol educativo. Sean todos bienvenidos. Pasamos la diapositiva, por favor. La dinámica del trabajo que vamos a desarrollar en este momento es la siguiente. Inicialmente, un momento de exploración de ideas guiado por 3 interrogantes desde su vivenciar escolar. Luego pasaremos a conocer los fundamentos conceptuales desde los aspectos tecnológicos y pedagógicos que sustentan el modelo de evaluación propuesto. Posteriormente, se dará una mirada a la microlección como estrategia pedagógica en la praxis educativa. Seguidamente, se realizará la presentación del instrumento de evaluación y las características que lo componen. Y por último, tendremos un espacio abierto de intervención de preguntas a partir de esas dudas o de esos comentarios surgidos del tema expuesto. Cabe anotar que tanto en el primer momento como en el tercer se sugiere el uso del icono de la manito de la sala virtual para el uso de la palabra. Asimismo, respetar las opiniones y las intervenciones de cada uno de los participantes. Partiendo de este orden, damos inicio a nuestro encuentro. Primer momento, exploración de ideas e intervención de los participantes. Tenemos que en nuestra praxis educativa hacemos uso de ciertos recursos que nos permiten hacer más dinámico e interactivo los diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje que desarrollamos en el aula. Entonces, teniendo en cuenta ello, usted como docente, ¿cómo integra las TIC en su quehacer educativo? Segunda pregunta, ¿qué tipo de recursos son los más usados desde sus prácticas escolares? Y tercera pregunta es, ¿qué importancia tienen para ustedes el uso de los recursos digitales en el ámbito educativo? Entonces, los invito en este momento a que reflexionemos en torno a cada una de las preguntas planteadas y de manera general podamos dar nuestra opinión al respecto. Entonces, quedan abierto el espacio para reflexionar sobre ello y para aquellas personas que quieran participar. ¿Quién nos comparte sus apreciaciones respecto a las preguntas planteadas? ¿Está abierta la sala? La docente Katia González nos está pidiendo la palabra. Katia González, sea bienvenida. Pues, adelante. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Bueno, respecto a la primera y segunda pregunta de cómo integramos las TIC en nuestro quehacer educativo, creo que esta situación de pandemia nos ha obligado a todos, prácticamente a todos los docentes, a tratar de incluir de pronto no todas estas herramientas virtuales y tecnológicas que tenemos, porque también tenemos que adaptarnos al contexto del estudiante. Pero yo creo que lo más utilizado desde que empezó esta situación de pandemia y de formación virtual de los niños, lo que más usamos, o bueno, personalmente lo que yo más uso, son imágenes, videos y tutoriales. Yo creo que esa es la manera más efectiva y de pronto la manera más fácil y que tienen, a la que tienen más acceso los estudiantes para poder dinamizar de alguna manera el conocimiento.
uno sabe que de pronto esta cuestión de clases virtuales se hace tediosa en muchos momentos para el estudiante, estar conectado por más de 2, 3, 4 horas a una pantalla o a un celular. Y uno como docente pues se ve en la necesidad de dinamizar esas clases con elementos que hagan que ellos centren su atención en un tema. Cuando nosotros usamos imágenes o cuando usamos videos, de pronto estamos dándole al estudiante ese conocimiento o tratando de que él aprenda un determinado tema, pero de una manera más creativa, por decirlo de alguna manera. Yo creo que cuando usamos videos o tutoriales, el estudiante de pronto en su cabeza pues crea él mismo las respuestas a los interrogantes que le surgen de pronto en una clase virtual. Y muchas veces uno ve que el estudiante mismo llega a la construcción de conceptos o de conocimientos cuando tiene algo visual, cuando tiene algo que lo atrae. Uno sabe que muchos niños aprenden de esa manera, son más visuales y más auditivos que otros. Y yo creo que uno ha podido sacar provecho de esta situación para incluir esos recursos digitales a las clases. Entonces, respecto a esas dos preguntas, pues como dije anteriormente, lo que más he usado son imágenes, videos y tutoriales y pues hasta el momento en su mayoría han dado los resultados que uno como docente espera de las clases. Muchas gracias. Muchas gracias, Katia. La profesora Patricia Ariza dio la palabra. Buenas Bienvenida. tardes. Muchas gracias. Bueno, aquí complementando con lo que dice la compañera Katia, yo pienso que los tipos de recursos que más he usado, sobre todo como mencionaba ella, en esta pandemia que nos ha obligado a, pues, a tener de aliado a los medios digitales. Como yo trabajo con niños pequeños, hay una herramienta que se llama Kahoot, que permite hacer juegos donde los niños pueden interactuar con actividades que hayamos trabajado y ellos pueden ahí mirar o inclusive como docente podemos mirar qué tan dominio tienen los niños de esos aprendizajes que ya se han trabajado, inclusive profundizar en ellos. Entonces esa herramienta gusta mucho sobre todo a los niños porque pues ellos son también muy digitales, muy visuales y eso le permite interactuar con el conocimiento como tal. Además de eso, pues en PowerPoint, por ejemplo, yo creo juegos, esa herramienta te permite hacer inclusive una ruleta, entonces a partir de una ruleta puedo explorar conocimiento o inclusive pues ya también trabajar actividades que te permitan a ellos consolidar aprendizaje, entre otras de pronto. Entonces creo que la importancia radica en el uso de estos recursos está en que te permiten mediar como tal la enseñanza-aprendizaje con los chicos, más teniendo en cuenta que ahorita estamos desde la virtualidad, te permite llegar más a ellos y atrapar su atención, que es muy importante, sobre todo en estas circunstancias en las que nos encontramos. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, la última intervención, el profesor Edgardo. Adelante, profesor. Muy buenas tardes a todos. Básicamente los recursos virtuales han estado presentes ya desde un tiempo para acá y lo hemos estado utilizando y tratando de maximizar en nuestros jóvenes. Más bien haría como una reflexión y es que cuando utilizamos un recurso virtual no sirve de nada si pasamos la clase tradicional, digamos, impartida con un recurso virtual porque no estamos haciendo nada. La idea es que los estudiantes desarrollen la parte interactiva, ¿cierto? Desarrollen esa curiosidad y ese dominio de ciertos programas, pero bajo un concepto nuevo más interactivo, un concepto más cooperativo. Y para eso, pues, existen muchas herramientas, pero, digamos, ese sería mi aporte, digamos, no utilizar sin darles el sentido operativo que requieren estas nuevas tecnologías y dar una clase tradicional utilizando las TIC, sino dar ese paso de innovación, ¿cierto? Y de creatividad, por decirlo así, al utilizar estos instrumentos tecnológicos. Gracias. Muchas gracias, profes. Bueno, entonces, a partir de lo que cada uno expuso y también de las conclusiones a las que hemos llegado a lo largo de este trabajo,
podemos entonces decir lo siguiente. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Teniendo en cuenta esas opiniones, este momento lo podemos cerrar en 3 conclusiones básicas, como son: 1, que los materiales usados en las aulas pasan a ser recursos educativos digitales cuando ese diseño y esa estructura que tienen trabajan bajo una intencionalidad educativa y pedagógica, que apuntan al logro de un objetivo de aprendizaje. A su vez, las diferentes actividades que ellos integran deben de responder a esas características didácticas apropiadas para la consecución de cada uno de los saberes. De allí que es importante que como docentes hagamos una buena selección y uso de estos recursos para lograr procesos significativos en los educandos. Como lo comentaba el profe, no es solamente llevarlos a la clase, sino de que el niño a través del uso de esos recursos haga interactivo su aprendizaje y motivador. Número 2. Tenemos que en nuestras aulas hemos integrado la TIC a través de variados recursos educativos, sean videos, sean juegos interactivos, los audiolibros, los blogs, etcétera, los cuales en estos momentos están conectando al alumno a una realidad más vivencial de su propio aprendizaje. Y por último, tenemos que cada uno de esos recursos que a lo largo de pronto ya venimos trabajando en nuestras aulas, podemos agruparlos en los recursos educativos abiertos, que son más conocidos como REA, que son esos materiales de enseñanza, aprendizaje y de investigación que están en un soporte digital y son de carácter gratuito, y a los cuales nosotros pues podemos hacer uso de ellos porque están a libre disposición para nuestras actividades. Entonces la invitación de aquí pues es esa: usemos cuáles son los recursos más pertinentes, hagamos buena selección y uso de ellos para llevarlos a nuestras prácticas pedagógicas, siendo coherentes con cada uno del diseño curricular que tengamos. Muy buenas tardes. Aquí surge entonces una pregunta. Si nosotros tenemos una cantidad de materiales disponibles que son abiertos, recursos educativos abiertos que podemos utilizar porque no tienen un licenciamiento que no los prohíba, sino que están a nuestra disposición, ¿cómo nosotros como docentes podemos escoger cuál es el que tiene una mejor calidad y cuál es el que nos presta el mejor servicio a nuestro trabajo? Para eso se han diseñado unas especies de modelos evaluativos que nos permiten verificar la calidad de un software. Y ustedes dirán, ¿por qué software? Porque a nivel tecnológico, cuando hablamos de todos esos que ustedes nos han mencionado que han utilizado como presentaciones de PowerPoint, imágenes, videos, juegos, actividades online, todas esas actividades están registradas como unos software. En este caso, nosotros podemos ver que desde la parte tecnológica han diseñado algunos modelos. Entre esos podemos encontrar lo que vemos acá en la presentación. Está el modelo HIL, el modelo Mascal, el modelo Boeing, el modelo GQM, el modelo FURS y los modelos ISO. Estos modelos nos han permitido ir evaluando poco a poco la mejoría de los software. En el caso nuestro, por ejemplo, encontramos que el modelo FUR fue diseñado por la Hewlett Packard unos años atrás. Y como todos ellos van retomando elementos de los anteriores, para la propuesta que le queremos mostrar hoy, nosotros hemos seleccionado los modelos ISO como sustento de nuestra actividad. El modelo ISO 9126 fue primero publicado en el año 1991. Él nos dice que para trabajar acerca de la calidad de un software o para verificar su calidad, podemos utilizar 6 características básicas, como la funcionabilidad, la confiabilidad, la usabilidad, la eficiencia, la mantenibilidad y la portabilidad. Más adelante, este mismo modelo ISO fue reestructurado con una nueva versión cercana al año 2020, hasta el año 2001, y fue reemplazada o fue ampliado esos criterios a un criterio que me hablaba de medidas o métricas externas, métricas internas y medidas de calidad en uso.
Por otro lado, también tenemos el modelo ISO, que pertenece a la familia de los ISO 25000. Para este caso, el modelo 25010. ¿Qué nos habla este modelo de calidad? En este modelo nos permite definir unos criterios, organizados 8 criterios para verificar la calidad de un software. Nos habla de una adecuación funcional, de una eficiencia en el desempeño, de una compatibilidad, de una usabilidad, una fiabilidad, de una seguridad, mantenibilidad y portabilidad. Pero teniendo en cuenta que la propuesta que nosotros le traemos el día de hoy no es para evaluar un software completo, sino que precisamente nosotros lo hemos tratado en dimensionar en un software que es un video o una microlección, como nosotros las vamos a llamar para el caso de este estudio. Hemos delimitado esos criterios a los que vemos en la presentación. Nosotros vamos a tener en cuenta esas bases que nos dejaron esos modelos anteriores, pero los que son pertinentes para el estudio de un video son la eficiencia en su aspecto que nos habla de la capacidad, como ese grado en el que nos permite medir los límites máximos de un parámetro, de un producto o de un software. En la compatibilidad, en el aspecto que nos habla de la interoperabilidad. La usabilidad, que nos va a manejar esa parte de accesibilidad y la parte estética. La fiabilidad, que nos habla de la disponibilidad y de la madurez de un producto, de un software. Y la mantenibilidad, que nos habla de la reusabilidad y de la analizabilidad de un producto. Y para finalizar, el último elemento tecnológico que tenemos en cuenta, que nos apoyaremos en eso, en los productos ya existentes, será la portabilidad, el cual nos permite hablar de la adaptabilidad. Bueno, si bien es cierto que la compañera nos estaba mencionando los aspectos tecnológicos y técnicos que debe tener un software educativo, especialmente en cuanto a video, tenemos que a nivel pedagógico, nuestro modelo se va a basar en los planteamientos dados por Phil Marquez en sus trabajos de evaluación de los videos didácticos del año 2001 y en el trabajo que él desarrolló sobre las funciones del software educativo, que lo hizo para el año 1996. A ver, en estos dos trabajos se expone que todo software educativo debe cumplir con unos aspectos pedagógicos y funcionales que permitan la adecuación al contexto educativo al que se aplica y que sean funcionales a esa secuencia curricular que como docente planteamos al abordar una enseñanza. En este sentido, entonces tenemos que para determinar la calidad de un software educativo desde el aspecto pedagógico, este se debe caracterizar por, a ver, tenemos que en los aspectos funcionales estaría la utilidad y la eficacia, la relevancia de los objetivos y la guía didáctica. Mientras que en los aspectos pedagógicos vamos a trabajar la capacidad de motivación, la adecuación a la audiencia y el planteamiento didáctico. Haciendo un paréntesis en cada uno, tenemos que la utilidad hace referencia a que ese programa, ese software, debe cumplir y facilitar el debe ser pertinente y de fácil integración curricular, con el fin de crear esas conexiones entre lo que sabe el estudiante y lo que se le está planteando en su momento. En cuanto a la relevancia de los objetivos, tenemos que estos deben ser claramente descritos, deben ser concretos y evaluables a través de cada una de las actividades que presenta el software. Y por último tenemos la guía didáctica,
Todo software debe tener una guía didáctica que sirva de patrón, en la cual se especifiquen detalladamente pues, el programa a trabajar, la secuencia didáctica a abordar, se oriente cómo se puede integrar esto a los aspectos curriculares propios desde cada uno de los planes de estudio y que nos plantee a su vez ciertas sugerencias didácticas que puedan ser transferidas a cada uno de los escenarios de aprendizaje. En cuanto a los aspectos pedagógicos, y existe correlación con los primeros, tenemos que el software debe despertar, tener una capacidad de motivación. ¿Para qué? Para suscitar en los estudiantes ese interés por la manipulación del mismo. Logrando esto, estaremos logrando que el estudiante se conecte con ese nuevo aprendizaje que él va a trabajar. 2, debe tener una adecuación a la audiencia en cuanto a los contenidos que están inmersos. ¿Por qué? Porque esa estructura y esta secuencia deben ser adecuados a esa población estudiantil al que se le está presentando. Usted no puede presentar un video para un niño de 11 grados, por ejemplo, con las mismas características para el niño de transición o de primerito. Entonces tenemos que tener en cuenta mucho la audiencia a quien va dirigido ese software, a esa capacidad perceptiva de comprensión, a esa capacidad de conocimientos previos que en su momento tienen los estudiantes y mirar entonces si ese se adapta a los requerimientos educativos que estamos manejando. Y por último, él debe tener un planteamiento didáctico, es decir, debe tener un diseño pedagógico bien elaborado, en donde se especifique la metodología de trabajo, el contenido a trabajar, cuáles son los objetivos, con el fin de estimular en el educando el desarrollo de habilidades y competencias, y de esa manera permitirle al docente ser coherente con lo que él pues, pretende lograr en sus estudiantes. En pantalla estamos viendo, a su vez, las funciones de un software educativo, que también nos las plantea el autor. Todo software educativo debe tener una función informativa, que corresponde a ¿qué? A esos contenidos que le estamos presentando al estudiante. Y en lo posible debemos de velar de que esos contenidos sean coherentes con la realidad en su momento. No podemos pretender, por ejemplo, presentar un video que tenga una información desactualizada a lo que en esos momentos está necesitando pues, el estudiantado. Igualmente debe tener una función instructiva en la cual se oriente y se regule el aprendizaje con el fin de lograr cada uno de los objetivos propuestos. En cuanto a su función lúdica, sabemos de que muchos de los videos, muchos de los software con los que hemos trabajado tienen esa parte de interactividad. Entonces, esa función lúdica y esa interactividad se va a ver en cada una de las actividades propias que plantee el software. Y a su vez, eso estimulará el aprendizaje autónomo del estudiante. En cuanto a la función investigadora, tenemos que el software debe permitir, pues, al educando, pues la consulta de informaciones, de consulta, y esto a su vez debe permitirle a él relacionar esos conocimientos que tiene con lo que se le está presentando, con el fin de que él pueda extraer de allí un aprendizaje, pueda generar hipótesis, pueda sacar sus mismas conclusiones al respecto del tema de estudio. Y por último, debe tener una función innovadora que le permita a él amplias posibilidades en cuanto al aprendizaje, es decir, podemos usar videos y software en los que él se experimente, que tenga simuladores, con tal de que se haga más vivencial el aprendizaje. Entonces, ya a partir de aquí tenemos de que nuestro modelo va a tomar cada una de estas funciones y los aspectos pedagógicos descritos para basarse en él. Ahora bien, compañeros, estamos hablando de un modelo para evaluar una microlección. Pero, ¿qué es una microlección? En cuanto hablamos de microlección, nosotros tenemos que primero conocer un poco que inicialmente este es un proceso derivado del microaprendizaje. Ese microaprendizaje que surgió años atrás y que pasando el tiempo se ha ido retomando y en la necesidad de ver un microaprendizaje también se vio en la necesidad de ver un proceso de microenseñanza. Y con esa microenseñanza, más adelante lo hemos modificado en el término de microlección. Que para esta investigación, la que estamos llevando a cabo en nuestra institución,
que se llama la microlección como herramienta pedagógica para fortalecer la resolución de problemas probabilísticos en los estudiantes de cuarto grado de la institución educativa distrital Ester Forero. Nosotros entenderemos este término como una pequeña unidad de enseñanza que se creará en forma de video, utilizando diversas ayudas tecnológicas cuya duración será menor a 10 minutos. Este material será compartido con los estudiantes a través de redes sociales o unas plataformas institucionales. Queremos invitarlos a continuación a que vean una microlección diseñada especialmente para docentes. Esta microlección permite de pronto ubicarnos en esa parte visual del contexto en que estamos conversando. Los derechos básicos de aprendizaje relacionados con esta microlección son: grado quinto, reconoce los elementos de la lírica que refuerzan el significado de los poemas y los caligramas. Objetivo: el objetivo de esta microlección es aprender a hacer caligramas a partir de poemas, frases o palabras que representen visualmente el sentido del texto. Para comprender mejor esta microlección, vamos a tener en cuenta los siguientes conceptos. Caligrama. Un caligrama es un escrito por lo general poético, en el que la disposición de las letras representa el contenido del texto. Poema. Obra poética que se escribe en verso. Poesía. Manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra escrita en verso o prosa. Palabras dulces como el azúcar y la amistad. Palabras tristes. ¿Qué haces, Patty? Hola, estoy leyendo este poema que trabajamos en clase hoy con mi profe. Y mira, hoy aprendimos a dibujar con palabras. ¿A dibujar con palabras? Sí, mira. Oh, pero qué figura tan bonita. ¿Y por qué las letras están así? Porque es un caligrama. ¿Un caligrama? ¿Y eso qué es? Es un texto que representa lo que dice, armando la silueta de la figura con las palabras que el mismo texto tiene. ¿Cómo así? No entiendo. Bueno, creo que te puedo explicar mejor con la definición que construimos con nuestra profe. Un caligrama es un escrito, por lo general poético, en el que la disposición de las letras representa el contenido del texto. Es decir, que los caligramas los hacemos con poesías. Así es, Ricky, aunque también los podemos crear con nuestras palabras. Esta semana con nuestra profe leímos muchos poemas y jugamos a descubrir las palabras que suenan suave, las palabras que suenan fuerte, las palabras que terminan igual, y también creamos nuestros versos, que es la forma como se escriben los poemas. Y lo que estoy haciendo es repasar uno de los poemas que leímos. Ah, ya entiendo. ¡Qué chévere! Leamos lo que dice el caligrama. Alegría infantil, pequeño sol de la playa. ¡Qué divertido, Patty! Las letras se vuelven dibujo. Yo quiero hacer un caligrama. Yo te puedo enseñar, ya que mi maestra me enseñó a hacer mis propios caligramas. Ya sé, hagamos uno nosotros. Bueno, Ricky, pensemos. Primero, ¿qué palabra tiene un significado especial para ti? Para mí una palabra especial puede ser mamá. Sí, mamá es una palabra muy bonita. Ahora que ya tenemos la palabra con la que vamos a trabajar, vamos a pensar qué definición le damos con nuestras palabras. Pero mira, así como el ejemplo. A ver, pienso. ¡Ya sé! Mamá. Dulce y tierna que me acompaña y cuida siempre. Me da su amor y me ayuda a ser mejor. Bien, Ricky. Ahora vamos a dibujar lo que pensamos con palabras. Primero, dibujemos la silueta. Ahora sobre la silueta del dibujo, escribamos el texto que hemos creado.
dulce y tierna que me acompaña y cuida siempre. Me da su amor y me ayuda a ser mejor. Y ahora tenemos nuestro caligrama. ¡Qué divertido! Quiero hacer más caligramas. ¡Qué bien, Ricky! Es muy fácil y entretenido. Además que nos permite crear nuestros propios textos. Los invitamos a crear muchos caligramas con sus estudiantes y aprovechar la ocasión para leer y disfrutar de las poesías, rimas y canciones de nuestra tradición oral. Esta microlección puede extenderse en actividades que permitan a los niños conocer la estructura de los poemas y el sentido del lenguaje figurado en ellos, como por ejemplo el uso de las metáforas o hipérboles. Los textos que trabajamos en esta microlección corresponden al libro Entre Textos, grado cuarto, desafíos 56 y 57. Espero que esta microlección te sirva para que puedas planear clases innovadoras y divertidas. Este y los demás videos podrás consultarlos en el canal de YouTube de Todos a Aprender. Nos vemos en la próxima sesión que estoy seguro será de tu interés. ¡Chao! Hemos compartido entonces, o hemos podido ver una microlección, que es una microlección que aunque nosotros creemos que 5 minutos es muy poco, cuando nosotros estamos tratando de planear una clase, podemos ver que en términos de una microlección podemos diseñarla que nos cumpla con muchos requisitos. Y algunos de esos requisitos son los que nosotros, utilizando los instrumentos de evaluación, podemos definir. El modelo que nosotros vamos a presentarle a continuación es el instrumento MEVET, modelo de evaluación de videos educativos cortos. Este modelo está organizado en dos aspectos generales. Un aspecto tiene que ver con la parte técnica y estética, y el otro aspecto tiene que ver con la parte pedagógica y curricular. ¿Por qué? Porque nosotros, en la diferencia de los demás software o modelos de evaluación que les hablé en la parte inicial, ellos están dedicados a evaluar un software, porque ellos trabajan la parte técnica, pero nosotros somos maestros y tenemos, además de esa parte técnica, también valorar la parte pedagógica, porque eso es lo que a nosotros nos compete como tal. En este sentido, este modelo de evaluación tiene unas categorías que nos presentan un indicador de calidad y a su vez una evidencia de calidad. Esa evidencia de calidad es un descriptor de lo que nosotros podemos observar en los videos y nos va a permitir evaluar en una escala de calidad de 1 a 5, donde 1 es el descriptor más bajo y 5 es el descriptor más alto. ¿Qué se quiere con un instrumento al momento de nosotros presentarlo o ver? Si tenemos un recurso como el que acabo de observar, teniendo en cuenta estas tablitas o estos criterios, nosotros podemos examinar qué calidad me presenta ese video, qué calidad tiene esos recursos o ese implemento que yo voy a utilizar para una clase. Y esto nos va a permitir verdaderamente trabajar con elementos buenos, confiables y de calidad, que es como nos requiere el tema de hoy. Entonces voy a mostrarle poco a poco los descriptores que este modelo nos presenta. En el caso de la eficiencia, que tiene que ver con el indicador de calidad, lo podemos utilizar cuando el formato de un video permite su transmisión, su velocidad y su envío con facilidad. En el caso de la compatibilidad, que tiene que ver con el indicador de interoperabilidad, se presenta cuando se adapta a distintos usuarios con limitaciones. Si presenta por lo menos, este descriptor es específico para trabajar, por ejemplo, con estudiantes que tienen limitación visual, por ejemplo, o tienen limitaciones auditivas. Entonces nosotros ahí podemos describir si en su parte técnica fue pensada para esos estudiantes, si maneja un audio adecuado o si tiene subtítulos como esos que se manejan para las personas con limitaciones especiales. En el aspecto de la usabilidad, manejamos dos indicadores, el de accesibilidad, que tiene que ver con esa capacidad del producto que le permite ser utilizado por usuarios en diferentes características y con discapacidades. Y en el caso estético, vamos a manejarlo desde tres aspectos.
desde el aspecto que tiene que ver con la calidad técnica, el enfoque, el encuadre, la estabilidad del color, la luminosidad, el contraste, y la ausencia de ruido. Entendiendo que en términos tecnológicos el ruido hace referencia a la interferencia. Otro aspecto dentro de la estética es un sonido claro, nítido, comprensible y sin interferencias. Y en el último aspecto de la estética nos habla de los gráficos, los textos, las animaciones, si son de calidad y si contribuyen a calificar el mensaje que se quiere transmitir en el video. Otros elementos que tendremos en cuenta desde la parte técnica es la fiabilidad, que nos habla de unos indicadores como son la disponibilidad y la madurez. Ahí nos podemos tener en cuenta las evidencias cuando su formato y su duración permite ser accesible y almacenarlo con facilidad, cuando los usuarios pueden observarlos las veces que consideren necesarias sin limitaciones, y en la madurez me hace referencia a si existe una adecuada interacción entre los elementos expresivos, el predominio de cualquier elemento como la imagen, el texto, el sonido, el efecto. En alguna secuencia, si está justificado, incluir ese diseño ahí dentro del video. Otro de los indicadores que tenemos en cuenta nos hace referencia a la mantenibilidad en el caso de la reusabilidad, que se aplica cuando el video se puede adaptar a diferentes usuarios, contextos y poblaciones distintas a la que fue diseñado. Por ejemplo, si yo tengo un caso en un video fue diseñado como ese que acabamos de observar para estudiantes de 4º grado, cuando nosotros le medimos la reusabilidad, podemos ver si ese video es adaptable a otros grados o a otras poblaciones o a otros estudiantes. Entonces, en ese caso es que se mide la reusabilidad. La analizabilidad me hace referencia a las interacciones entre imágenes, sonidos que establecen unas nuevas relaciones, que atraen la atención, crean expectativas, despiertan interés y facilitan el refuerzo. Y por último, desde la parte tecnológica tenemos la portabilidad. Como indicador tendremos la adaptabilidad, que en su evidencia nos señala que se permite la reproducción en diferentes equipos, plataformas o ambientes. Bueno, ahora desde la parte pedagógica y didáctica, basándonos en los estudios y en los postulados del señor Phil Márquez, tenemos que las categorías a evaluar en nuestros videos o en nuestras microlecciones serían relevancia de los objetivos, contenido, planteamiento didáctico, en primer momento. ¿Cuáles serían esas categorías? En relevancia de los objetivos, tenemos objetivos de aprendizaje, articulación curricular y objetivos evaluables. En cuanto a los contenidos, tenemos la pertinencia, la organización y el grado de profundización. Y en planteamiento didáctico, tenemos la secuencia didáctica, las estrategias de aprendizaje y la metodología del trabajo. En la columna siguiente podemos ver cada uno de los indicadores, pues de esa evidencia que nos diría si se está dando o se está alcanzando cada uno de los indicadores. Entonces tenemos que en nuestro video podemos evaluar si el video presenta una descripción clara y concreta del objetivo de aprendizaje, si los objetivos del video son coherentes con los estándares curriculares, si se proponen indicadores de desempeño por actividad cumplida. Tenemos también que si existe articulación de la microlección con objetivos, competencias y contexto. Si se presenta una adecuada estructura y secuencia del contenido. En grado de profundización nos planteamos que si evidencia fundamentos conceptuales y teóricos acorde al grado al cual se va a implementar. En la parte de secuencia didáctica tenemos que si se distingue en su estructura cada una de las fases o momentos de la clase. En cuanto a estrategia de aprendizaje tenemos si se implementan actividades secuenciales de menor a mayor grado de profundización, por ejemplo, que
que promuevan el aprendizaje. En cuanto a la metodología de trabajo, si la microlección estimula el trabajo cooperativo y autónomo. Pasamos la diapositiva, por favor. En cuanto a la capacidad de motivación, tenemos actividades de aprendizaje. ¿Cuáles serían esas evidencias? Aquí vamos a hacer referencia a las funciones que fueron descritas anteriormente. Entonces, en esas actividades de aprendizaje vamos a evaluar si se cumple esa función lúdica, si está esa función innovadora y si hay una función investigativa. En esta última es que la microlección le plantea al estudiante tareas y consultas que fortalezcan el aprendizaje desde otros entornos diferentes a lo que pues se está trabajando a través de ellos. Otra categoría que tenemos es utilidad y eficacia. En ella tenemos pues uso de material e integración curricular. En la primera tenemos que estamos haciendo mención a la función informativa, en la cual vemos si nuestra microlección plantea actividades y recursos que sugieran un contenido de aprendizaje significativo. Y hacemos también alusión a la función instructiva, la cual pues nos plantea que si se promueve actuaciones en los estudiantes en busca de los objetivos planteados inicialmente. En cuanto a la guía didáctica, tenemos pues, dice documento escrito digital, la evidencia sería que si existe una planeación y una organización pedagógica y técnica de la microlección y si esta está fundamentada conceptualmente. Bueno, compañeros, pues hasta el momento lo planteado es pues el instrumento de nuestra evaluación, nuestro modelo, los fundamentos que lo están sustentando y pues la pertinencia o la funcionalidad de esta que sería para el uso, el trabajo en nuestras aulas de microlección, con el fin de pues diseñarla acorde a cada una de las categorías y de los lineamientos que estamos planteando, con tal de lograr en cierto modo calidad y significatividad en ese contenido que vamos a plantear. Entonces, a partir de este momento, pues tenemos unos 5 minuticos de intervención, pues queremos pues que participen al respecto, si hay alguna duda, alguna pregunta, pues alguna sugerencia. Pues los micrófonos están abiertos, ya sabemos, alzamos pues la manito para las intervenciones. Compañeros, ¿estamos en la sala? ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, el audio está perfecto. Ok. ¿No quieren participar? A ver, estamos prestas a escuchar preguntas, intervención. Profesor Juan Carlos, tutor de nuestra institución, bienvenido. Buenas tardes. Adelante, profe. Buenas tardes, compañeras Cari, Tusaida, demás presentes en esta reunión. Bien, primero que todo, felicitarlas porque es una excelente propuesta de trabajo que nos está mostrando desde esos componentes teóricos que se tienen sobre la creación de las microlecciones y que no es crear un recurso por crearlo, ¿cierto? Estos recursos tienen ese proceso de su evaluación. Qué chévere que nos muestren esto porque permite que bien sea que tomemos un recurso, un video, una microlección que ya está y podamos también hacerle ese chequeo sobre cuál es la pertinencia y lo que nosotros queremos y pretendemos con él y se cumple esos objetivos, ¿cierto? Todo eso en el instrumento que ustedes nos están mostrando. Y eso es supremamente importante. Nos facilita la escogencia y nos permite mirar qué tan eficiente va a ser para nosotros esa microlección o ese video o ese recurso y el software, inclusive software más generales, alrededor que podríamos utilizar con nuestros estudiantes. Y más allá, ¿cierto? Cuando nosotros vayamos a crear esas microlecciones, inclusive ustedes, cuando se pretendan crear esas microlecciones, entonces me permite
hacer ese chequeo de cuán apropiado, de cómo voy a hacerles ese seguimiento, esa realimentación y poder ir mejorando. Entonces, me parece, profes, es sumamente importante. Me ha quedado bastante claro con respecto a esto porque sí se retoma mucho ese aspecto de poder saber escoger y saber cómo voy a crear mis cosas. Entonces, de antemano la felicito y bueno, que sigamos con esta estrategia porque lo que se viene, nosotros ahora aprendemos de esto, ¿cierto? Creo que la parte visual es lo que más está permeando nuestro aprendizaje ahora. Y bueno, nuestros videos también tienen que contener esta parte auditiva y demás, pero el aprendizaje autónomo se hace de manera, tiene este elemento que en un gran porcentaje video tutorial y lo demás, y bueno, gracias por tan valioso aporte a esto. Muchas gracias. Bueno, yo también quisiera participar. Adelante, profe. La profesora María Paulina, adelante, tiene la palabra, coordinadora de la institución. Profe, quizás le sugiero que apaguemos todos los micrófonos y el que le demos la palabra de pronto para que se escuche. Está pidiendo la palabra la profe que aparece conectada como María Pagano. Ah, sí. Bueno, no, igual que el profe Juan Seguane, o sea, felicitarla. Yo estoy en un proyecto en el que estoy trabajando con microaprendizaje, con padres de familia, y me parece bien interesante esa matriz, esa rúbrica que estás presentando, esos elementos a tener en cuenta porque, pues, por lo menos para mí creo que va a ser muy enriquecedor para mi proyecto, pues tener en cuenta esos elementos para evaluar las cápsulas, las microcápsulas que yo hago. Entonces, de verdad que me parece un aporte bien interesante. Muchas gracias. Y creo que ha sido una jornada de formación muy interesante. Pues, les doy las gracias a las expositoras. Gracias a usted, profe, por acompañarnos en este momento y participar con nosotros en esta sesión. Ok. ¿Alguien más le gustaría participar? La señora Escalante. ¿Alguien más quiere participar? Última intervención. La señora Escalante. Bien, buenas tardes, chicas. Interesante felicitarla, interesante lo que escuché, lo que vi, no solamente la presentación de la rúbrica, como decía la señorita, la rúbrica es bastante completa para poder hacer el análisis, no solamente en la elaboración de una, el término que utilizaron ustedes fue microlección. Sino que también sirve para poder, digamos, ser más objetivos a la hora de escoger software y escoger videos que nos puedan servir en algún momento determinado para ayudar o contribuir en alguna medida a ese aprendizaje autónomo de los estudiantes en este momento. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros buscamos videos, ¿cierto? Buscamos algún tipo de software dependiendo de alguna temática en particular que queramos tratar, pero muchas veces lo miramos más de la manera, digamos, una forma somera, no nos permite ahondar un poco más allá en ese video, en ese software o en esa aplicación que estemos utilizando. Entonces, esa rúbrica sería pertinente para observar un poco más allá de esos videos y realmente hacer un análisis más objetivo de qué tan factible es y si se apunta o no a conseguir el objetivo de lo que están planteando inicialmente en ese software. Ahora, con relación a la elaboración y a la planeación como tal de lo que es una microlección,
Me lleva entonces, inclusive, daría pie desde una óptica aparte a que se manejara desde, o tener en cuenta, perdón, a partir de esa microclase, para poder planearla, debo tener una intencionalidad bastante clara y objetiva de lo que pretendo. Uno, yo miro la parte del análisis, sí, que se debe hacer del material a trabajar. Dos, se debe ver la parte de la síntesis que se debe tener en cuenta para poder elaborar el video y llegar a una conclusión muy concreta, que sea práctica, que sea factible para que un joven o un niño, dependiendo de la edad escolar, pueda manejar ese concepto teórico que se quiera plantear. Tres, serviría también para manejar de alguna manera esas temáticas que a veces son un poco complicaditas para poder explicarlas a los jóvenes, y me serviría como para llegar a un análisis bastante práctico de cómo poder presentárselas de otra forma más concreta, más fácil, más didáctica y que sea más fácil de entender para ellos. Un tercer aspecto que veo interesante también en la cuestión de la elaboración es la utilización, en este caso, del lenguaje que voy a utilizar, valga la redundancia, con el fin de utilizar la forma más práctica para que el muchacho me lo entienda de una manera más sencilla. Entonces, me lleva a mirar varios ejes, ¿sí? En el proceso de elaboración y la planeación de esa microlección, y precisamente esa rúbrica que ustedes estarían planteando daría mucho pie para tener en cuenta eso. Y sería bastante pertinente para poder concretar y que se obtenga el verdadero objetivo de la elaboración de la microclase como tal o de la microlección. Así es, señora, muchas gracias, y sobre todo que esa síntesis, cuando nosotros nos toca hacer síntesis, es muchas veces más complejo el proceso que cuando nos podemos ejecutar normal. Y esta va a tener la ventaja que al ser suministrada de pronto por un aspecto, en una plataforma, o va a ser enviada de pronto por algún otro recurso tecnológico, los niños van a tener la posibilidad de recurrir a ella las veces que sea necesaria. Por ejemplo, si en este momento tuvo una dificultad o va a realizar de pronto un ejercicio, una actividad, y se le presentó alguna duda, puede regresar nuevamente a ella y puede llenarse otra vez de esa información, que es una de las desventajas, entre comillas, que tenemos en el aula de pronto, porque el momento está ahí, la ejecución de la actividad fue ahí, pero ya después, cuando él está en el hogar, estas microlecciones serían sumamente fundamentales para apoyar ese proceso allá en sus hogares. ¿Alguna participación final? Bueno, yo creo, no queda más que agradecerles a todos por su tiempo, por habernos acompañado en esta presentación. Estamos abiertas a todas las sugerencias que ustedes nos puedan dar, y entre todos seguir apoyando este proceso, y que esta idea siga incrementándose para seguir trabajando juntos con el propósito que queremos todos, que es una mejor educación y una mejor enseñanza para los niños. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Así es, Lucy, es un espacio de crecimiento, ¿verdad? Para todos. Entonces estamos abiertas a cualquier sugerencia, a cualquier inquietud. Y pues mil gracias por habernos acompañado en este momento. Pues estaremos en contacto. Dios los bendiga mucho, que tengan una feliz y una bendecida tarde. Muchísimas gracias.